Iglesia Bautista de Benecer les dan la bienvenida, hermanos. Siéntase cómodos, siéntase en su casa. Los niños ahora no salen, pero aquí van a estar con nosotros, entonces siéntense cómodos, hermanos, que vamos a empezar en la palabra de nuestro Señor. Amén. Amén. Hemos venido. Adiós, se me perdieron unos. Cerré los ojos y se me salieron unos. Cierre la puerta, hermano, para que no se salga nadie más. Hemos venido hablando, hermanos, acerca del quinto ingrediente, que es la obediencia. Y con el día de hoy, hermano, con el estudio de hoy, termino con la obediencia. No sé cuántas semanas me tardé para completar la obediencia, el quinto ingrediente, no sé cuántas semanas pasaron. Pero hoy terminamos con la obediencia, hermanos, para dar paso al siguiente ingrediente, que será uno de los más duros. Y yo quería continuar, hermano, con el de la convicción, porque a nosotros y a muchos que se dicen ser cristianos nos falta, pero nos falta muchísima más convicción. Nos falta verdaderamente que tengamos convicción como iglesia, nos falta convicción, que tengamos convicción como seres humanos. Para todo lo que usted haga, para todo lo que usted emprenda, necesitamos convicción en todos los aspectos, hermanos. Pero vamos a continuar con uno que les digo, es fuerte. Estuve haciendo el de la semana que viene y es fuerte, hermanos, de verdad, porque hoy en día la humildad no existe en las congregaciones. La humildad no existe en los seres humanos. Todos quieren sobrepasar a quien tengan que sobrepasar para hacer lo que a ustedes o a lo que a nosotros nos dé nuestra voluntad, porque no tenemos humildad. Es más, ya se perdió la humildad, hermanos. Yo miraba hace tiempo atrás, hace años atrás, hermanos, yo miraba que los niños bien obedientes obedecían a los mayores y respetaban a los mayores, y gracias, con permiso, y ya todo eso se va perdiendo porque no hay humildad en el mundo, hermanos. Y luego vamos a continuar con la unidad. Sexto ingrediente va a ser la humildad, séptimo ingrediente va a ser la unidad, y octavo ingrediente va a ser convicción, y le puse conversión. Convicción. Va a ser la convicción, pero le puse conversión. Convicción. Y después de la convicción, hermanos, va a ser el amor. Y con ese terminamos los 9 ingredientes. Lo digo, en 2 minutos se los dije, pero vamos a durar por lo menos 4 o 5 meses para terminar los siguientes ingredientes, hermanos. Hemos dicho, hermanos, que nosotros, para recibir las bendiciones de parte de Dios, debemos obedecerle primeramente a nuestro Dios. Para poder tener una vida mejor en todos los sentidos, si nosotros obedecemos a Dios, entonces empezaremos a obedecer a las leyes terrenales, empezaremos a obedecer a los gobernantes, empezaremos a obedecer a nuestros familiares, tanto a nuestros padres como a nuestros hijos, a nuestro cónyuge. Entonces vamos a empezar, cuando nosotros verdaderamente le rindemos una obediencia a nuestro Señor y empecemos a obedecerle a nuestro Señor, entonces vamos a empezar a obedecer a los demás, hermanos. Bueno, si nosotros llevamos una vida de obediencia y agradable a Dios, miraremos las bendiciones de parte de nuestro Dios. Si nosotros verdaderamente llevamos una vida agradable a nuestro Señor en todos los sentidos, hermanos, nosotros vamos a empezar a recibir las bendiciones de nuestro Señor. Y no solamente nosotros vamos a recibir las bendiciones de nuestro Señor, sino que vamos a ver, y hoy lo vamos a ver a través de la Biblia, hermanos, que en las generaciones próximas, por la obediencia de nosotros, por la fe, por la obediencia que nosotros tenemos a nuestro Dios, nuestros hijos van a recibir también esas promesas de nuestro Dios. También nuestros nietos van a recibir las bendiciones y las promesas de nuestro Señor, siempre y cuando nosotros verdaderamente le obedezcamos a nuestro Señor de todo corazón, para la gloria y honra de nuestro Señor. Amén. Porque muchos quieren obedecerle a nuestro Dios, o muchos quieren tratar de obedecerle a nuestro Dios,
para recibir lo que Dios nos va a dar, para que Dios nos dé, para que Dios nos bendiga. Si usted viene con esa mentalidad, es que yo voy a obedecerle a Dios para que el Señor me bendiga, para que el Señor me dé un carro, para que el Señor me dé una casa, para que me dé un buen trabajo, jóvenes, para que me dé un buen esposo. Ustedes oren y pídanle a Dios por su esposo o esposa, que al futuro el Señor ya tiene apartado para ustedes, y ustedes sigan en obediencia a nuestro Dios, y Él les va a mandar el perfecto, adecuado para cada uno de ustedes. Amén. El título que le puse el día de hoy, hermanos, es la obediencia en la fe. La obediencia en la fe. Y vamos a Génesis 12, 1. Génesis 12, 1. Génesis 12:1. ¿Lo tenemos? Amén. Póngase de pie, hermano. Y si usted no lo tiene, en reverencia a la palabra del Señor, aún póngase de pie, hermano. Porque es la palabra de nuestro Dios. Es la misma palabra de nuestro Señor la que habla en la Santa Biblia. Génesis 12:1 dice la palabra del Señor así, hermano. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y te engrandeceré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Es lo que dice su Biblia. Amén. Que el Señor bendiga su santa palabra. Puede tomar asiento, hermano. Que el Señor bendiga su santa palabra, hermanos. Abraham, hermanos, todavía se encontraba en la tierra de Harán. Cuando fue reiterado, hermanos, cuando fue reiterado el llamamiento de que fuese a la tierra de Canaán. Hermano, por la obediencia de Abraham, la formidable, escúchelo bien, la formidable reputación y el magno legado de Abraham se cumplieron tanto en el sentido material como en el sentido espiritual y como en el sentido social. Solamente por su obediencia, hermanos, y eso es lo que vamos a estar mirando en esta tarde o en esta noche, que nosotros también necesitamos saber y poner en práctica, porque ¿de qué sirve que sepamos si no ponemos en práctica? ¿De qué sirve que nosotros escuchemos la voz de nuestro Señor y no vayamos o no le obedezcamos a nuestro Señor? ¿De qué le hubiera servido a Abraham, hermanos, que él hubiera escuchado la voz de Dios, que él hubiera sabido que era Dios mismo el que le estaba hablando y no lo hubiera puesto en práctica? El Señor quiere que le escuchemos, el Señor quiere que lo obedezcamos, pero el Señor también quiere que lo practiquemos, porque ¿de qué te sirve o de qué nos sirve que el Señor nos hable domingo tras domingo, miércoles tras miércoles, canto tras canto en nuestra casa, en nuestro trabajo, en donde quiera, si no lo ponemos en práctica? Nosotros debemos de escuchar a nuestro Señor, debemos de obedecer a nuestro Señor y debemos de practicar lo que el Señor nos está mandando a hacer a cada uno de nosotros. ¿De qué le hubiera servido a Abraham si no le hubiera obedecido al Señor? ¿De qué le hubiera servido que el Señor le hubiera dicho: ¿sabes qué? Vete de Harán, vete a la tierra de Canaán y allá te voy a bendecir, allá te voy a dar al hijo que te he prometido? Ay, Señor, si ya tengo 75 años, ¿qué voy a hacer? Mejor me quedo aquí. Pero dice la palabra del Señor que tomó a Lot y tomó a los que necesitaba llevar y se los llevó a la tierra de Canaán, obedeciendo en fe a nuestro Señor. La obediencia en la fe que depositó Abraham, por medio de esa fe el Señor lo bendijo grandemente, y es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Por obediencia Abraham, hermanos, dejó su tierra. Dice la palabra del Señor, y lo vimos en el versículo 4, que por obediencia Abraham dejó su tierra. Por obediencia Abraham, hermanos, alcanzó la tierra prometida.
Usted quiere alcanzar la tierra prometida, obedézcale a nuestro Señor. Hebreos 7:4 dice la palabra del Señor así. Busque Hebreos, pero no pierda el de Génesis, hermanos. Hebreos 7:4. Dice la palabra del Señor así. Considera pues cuán grande era este a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ahora nosotros, hermanos, debemos de seguir su ejemplo. Ahora nosotros debemos de poner en práctica el ejemplo de Abraham. Ahora nosotros debemos practicar lo que Abraham hizo. Ahora nosotros, hermanos, debemos de seguir su ejemplo de fe, porque Dios nos habla de una u otra manera, pero lo más importante es que nosotros le escuchemos y le obedezcamos como Abraham le obedeció. Sigamos su ejemplo, hermanos. ¿O por qué nos cuesta tanto a nosotros obedecerle a Dios, si Dios lo único que quiere para nosotros es lo mejor para sus hijos? Dios lo único que quiere para nosotros es bendecirnos. Dios lo único que quiere para nosotros es darnos lo mejor para cada uno de nosotros, para que nosotros verdaderamente sepamos que le sirvemos a un Dios vivo, que le servemos a un Dios verdadero, que cumple sus promesas al pie de la letra. Es lo único que quiere el Señor, bendecirnos. Y nosotros nos cuesta tantísimo trabajo obedecerle al Señor. Nos cuesta tanto en ir en obediencia a nuestro Señor. Y decíamos el primer ingrediente, pero todos decimos que tenemos fe, todos decimos que sí, verdaderamente tenemos fe y que un día vamos a estar gozando de las bendiciones de nuestro Señor. Pero el Señor quiere que pongas este ingrediente en práctica, obedeciéndole a nuestro Señor, así como Abraham lo hizo. Por causa, fíjense bien, por causa de su obediencia, Abraham recibió ricas promesas. Por causa de su obediencia, hermanos, Abraham recibió ricas promesas. Génesis 22 dice la palabra del Señor así. Génesis 22, 17. El día que estaba haciendo el mensaje, hermanos, que estaba leyendo este versículo, me encantó este versículo, de verdad, que el Señor a mí me habló, y en mi persona yo dije, es cierto lo que dice aquí. ¿Por cuánto? Porque nosotros, hermanos, escuchamos, les dije al principio, escuchamos la voz del Señor, pero no ponemos en práctica a lo que el Señor nos manda. No ponemos en práctica lo que el Señor nos está diciendo que quiere que hagamos. En 22:17 dice la palabra del Señor así, cuando lo tengamos, amén. Amén. De cierto te bendeciré, fíjense bien, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Por cuanto obedeciste mi voz. Hermanos, nosotros está en nuestras manos, está recibir las promesas de nuestro Dios. Te bendeciré, te multiplicaré. Hermanos, confiemos en Dios, escuchemos lo que Él nos dice y vayamos en obediencia a Él y solo a Él, para poder reflejar que verdaderamente tenemos un Dios vivo, un Dios verdadero que cumple sus promesas. La decisión es de cada uno de nosotros y nadie más. Usted es el que decide si en verdad somos de Dios o no somos de Dios, porque el que es de Dios, las cosas de Dios hace. Por sus frutos los conoceréis. Hermanos, cuando nosotros verdaderamente, si decimos que somos de Dios y decimos que tenemos un Dios vivo, un Dios verdadero, es que Dios va a contestar, hermanos, para la gloria y honra de Él. Él se va a glorificar en su vida. Si Él no se va a glorificar en su vida, Él no le va a dar absolutamente ninguna bendición, ninguna promesa de las que está escrita. Si el Señor se va a glorificar bendiciéndole
siguiéndolo y cumpliendo las promesas que Él le ha prometido, el Señor se lo va a cumplir al pie de la letra, siempre y cuando nosotros vayamos a Él en obediencia para glorificar su santo nombre. Amén. Por cuanto obedeciste mi voz, te bendeciré, te multiplicaré, es lo que dice la palabra del Señor, y las promesas del Señor se cumplieron. Ahora vemos nosotros, porque tenemos el libro, hermanos, que verdaderamente el Señor cumple cuando nosotros vamos en obediencia a nuestro Dios, que el Señor verdaderamente lo que prometió lo cumple tarde o temprano, porque el tiempo es del Señor y Él sabe en el tiempo exacto que nosotros lo necesitamos. Amén. Por causa de su obediencia, hermanos, Isaac recibió ricas bendiciones. Fíjense, ya vamos en el hijo, ¿ok? Por causa de su obediencia, Isaac recibió ricas bendiciones. Génesis 26. Y vamos a ir viendo por qué es que dice la palabra del Señor esto. En Génesis 26, 2, lo tenemos. Amén. Dice así, hermanos. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré, fíjense, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto yo Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Fíjense, hermanos, cómo es que por causa de su obediencia Isaac recibió las bendiciones. Si nosotros queremos que nuestros hijos reciban esas bendiciones, nosotros debemos de poner en práctica la obediencia a nuestro Dios. Si nosotros queremos que nuestros hijos verdaderamente tengan las bendiciones de nuestro Dios, entonces debemos de parar, hermanos, ¿cómo se dice cuando viene uno acarreando con una cosa y que no la puedes cambiar y no la puedes cambiar? ¿Cómo se llama esa palabra? Se me fue esa palabra. Nosotros debemos de frenar, hermanos, toda esa mala cosa, no encuentro la palabra correcta. Esa cosa debemos de frenarla para parar, hermanos, y que nosotros empecemos a recibir las bendiciones de nuestro Señor en obediencia a nuestro Dios, pero para que nuestros hijos también reciban las promesas de nuestro Dios, porque nosotros le hemos obedecido a nuestro Señor. Y también si nosotros no le obedecemos a nuestro Señor, también si nosotros andamos en malos caminos, su hijo va a sufrir, su nieto va a sufrir, porque dice la palabra de nuestro Señor: y la maldad alcanzará hasta la tercera y cuarta generación. ¿Por qué no parar? ¿Por qué no frenar? Y nosotros ir en obediencia a nuestro Señor, para que nuestros hijos el día de mañana también vayan en obediencia a nuestro Señor. Y le bendijo Jehová a Isaac: y estaré contigo y te bendeciré. Hermanos, una vez más nos confirma nuestro Dios que la obediencia trae bendición. Hermanos, ¿qué más necesitamos saber para darnos cuenta que la obediencia es algo que siempre va a traer bendiciones a nuestra vida y a los que nos rodean? Miren por qué Abraham obedeció a Dios. En el versículo 3 de Génesis 26 dice la palabra del Señor así. En el versículo 3: habita como forastero en la tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Hermanos, confirmaré el juramento que le hice a tu padre. Hermanos, es tiempo que volvamos a nuestro Dios para que nuestra descendencia también reciba las bendiciones de Dios que tiene para nosotros. Por causa de la obediencia de Abraham, Isaac recibió la bendición de nuestro Señor. Si usted quiere verdaderamente que sus hijos estén en los caminos de Dios, que reciban las promesas y las bendiciones de nuestro Dios, empiece usted mismo a obedecerle a nuestro Dios. Una vez le dije a un primo, le dije: oyes, ¿por qué no
no le entregas tu vida a Dios? ¿Por qué tú no le entregas tu vida a Dios? Estás viviendo un tiempo en que tus caminos están de perdición. Entrégale tu vida a Dios. No, dice, yo estoy muy joven todavía, dice. No, dice, mis hijas, ¿qué van a hacer en la iglesia? Le dije, es lo mejor, entrégale tu vida a Dios. Una de sus hijas, la mayor, tuvo 2 hijos de padres diferentes. La otra trabaja en un table dance. La otra es una dárcata, ves que se pintan los ojos negros, que anda toda en negro. Y me dice ahora, si te hubiera escuchado, mis hijas estuvieran en los caminos de Dios. Hermano, no sea demasiado tarde para usted. Empiece obedeciéndole a nuestro Señor para que sus hijos, la misma palabra del Señor dice, instruya al niño en su camino y aun cuando sea viejo se acordará de él. ¿Qué necesitamos nosotros? Solamente darle obediencia a nuestro Señor. Solamente estar en obediencia a nuestro Dios para que nuestras futuras generaciones verdaderamente tengan este lugar o un lugar más grande, lleno, agradándole y sirviendo, obedeciéndole a nuestro Señor, porque sus padres pusieron en práctica la obediencia de nuestro Dios. Amén. Por causa de la obediencia en la fe, hermanos, Salomón se hizo poderoso. Por causa de la obediencia en la fe, Salomón se hizo poderoso. Primera de Crónicas. Primera de Crónicas 29. Lo tenemos. Primera de Crónicas 29, 23. Primera de Crónicas 29, 23. ¿Lo tenemos? No los miren muy confiados. Búsquenlo. Amén. Dice la palabra del Señor así, hermanos. En Primera de Crónicas 29, 23. Y se sentó Salomón por rey en el trono de Jehová, en lugar de David su padre, y fue prosperado, y le obedeció todo Israel, y todos los príncipes y poderosos, y todos los hijos del rey David presentaron homenaje al rey Salomón. Y Jehová engrandeció en extremo a Salomón a ojos de todo Israel, y le dio tal gloria en su reino, cual ningún rey la tuvo antes de él en Israel. Y fue prosperado, y Jehová engrandeció en extremo a Salomón, hermanos. La semana pasada les decía, si nosotros disponemos en nuestro corazón obedecerle a nuestro Dios, Él no se hace ciego a lo que nosotros estamos haciendo. Si nosotros verdaderamente vamos en obediencia a nuestro Señor, o estamos obedeciéndolo a nuestro Señor, el Señor no se hace ciego a lo que usted se está esforzando, a lo que usted está haciendo para glorificar el nombre de nuestro Señor y obedeciéndole a nuestro Señor. Que muchos de nosotros pensamos que Dios se olvida, que Dios no mira lo que estamos haciendo nosotros, pero el Señor está viendo lo que estás haciendo, y por lo tanto el Señor tarde o temprano te va a bendecir por la obediencia que tú tienes a tu Dios, por la obediencia que tú llevas a tu Dios. El Señor te va a bendecir tarde o temprano para glorificarse en tu vida por lo que tú hiciste en obediencia a nuestro Dios. Acuérdense, hermanos, que la palabra del Señor jamás, pero jamás vuelve vacía. Amén. Nosotros debemos de obedecerle. Les digo que Él no se hace ciego. Él cumplirá la promesa, la cumplirá si en verdad usted lo hace de corazón y no por lo que Él le pueda dar, sino por lo que pueda recibir. Hermanos, Dios es fiel y para siempre es su misericordia.
está en nosotros depositar toda nuestra fe en Él y para Él, que Él haga conforme a su santa voluntad a cada uno de nosotros, que Él haga lo que quiera hacer con cada uno de nosotros para glorificarse solamente Él. Nosotros debemos de menguar para que nuestro Señor pueda crecer. Por causa de la obediencia en la fe, Roboam fue protegido. No solamente, hermanos, no solamente el Señor cumple sus promesas cuando tú tienes obediencia a Él. No solamente el Señor te da ricas bendiciones cuando tienes obediencia a Él. No solamente el Señor te prospera y te engrandece cuando tienes obediencia a Él, pero también el Señor te protege cuando verdaderamente le obedeces a Él. Segunda de Crónicas 11. Segunda de Crónicas 11. ¿Lo tenemos? Cuando vino Roboam a Jerusalén, 11:1. Cuando vino Roboam a Jerusalén, reunió de la casa de Judá y de Benjamín a 180,000 hombres escogidos de guerra para pelear contra Israel y hacer volver el reino a Roboam. Mas vino palabra de Jehová a Semaías, varón de Dios, diciendo: habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a todos los israelitas en Judá y Benjamín, diciéndoles: así ha dicho Jehová, no subáis ni peleéis contra vuestros hermanos, vuélvase cada uno a su casa, porque yo he hecho esto. Y ellos oyeron la palabra de Jehová y se volvieron y no fueron contra Jeroboam. Y oyeron esto, hermanos. ¿Cuántos de nosotros escuchamos una y otra vez y no hacemos caso a la voz de Dios? Pero no hacemos nada, hermanos, para frenarlo. El domingo hablábamos de eso. El Señor nos da advertencias. ¿Y qué hacemos nosotros? Escuchamos las advertencias, miramos, hermanos, el peligro en el que estamos y no estamos haciendo absolutamente nada porque no queremos ir en obediencia a nuestro Señor. Miramos las advertencias que el Señor nos da, miramos en el peligro en el cual nosotros estamos, en el cual peligro están nuestros hijos. ¿Y qué hacemos? No hacemos absolutamente nada para frenar eso. Nosotros debemos de escuchar esas advertencias, hermanos, y frenar, hermanos, ese peligro en el cual nosotros nos encontramos para poder ir en obediencia a nuestro Señor. Escuchemos la voz y no ignoremos la voz de nuestro Señor. No, hermanos, por eso nos va mal. Uno dice, el otro día, hermanos, hace tiempo atrás, no recuerdo cuánto tiempo hace atrás, una persona me dijo: oiga, hermano, le voy a preguntar, le voy a decir, ¿qué consejo me da? Burlándose. ¿Qué consejo me da usted? Dice: fíjese que a mí me gustan mucho las mujeres. No, le dije: qué bueno. Mucho, dice, pero mi esposa está en México. Le dije: mira, lo que hubieras de hacer es trabajar duro y mandarle a tus hijos, a tu esposa, para que un día que vayas, allá tengas con qué sobrevivir. Y me dice: pues sí, dice, pero no, yo quiero gozar la vida un rato aquí, dice. Digo: no. Y me dijo: a mí me gusta mucho la cerveza, me gustan mucho las mujeres, dice, y yo tomo muy seguido. Le digo: no tomes, te va a agarrar la policía un día, vas a ir a la cárcel y ahí vas a ir a parar a México. No tomes, porque te vas a meter en problemas. No, dice, ya tengo así 2 años, dice, no pasa nada. Ahorita se encuentra en México deportado. Cuando nosotros verdaderamente no vamos en obediencia a nuestro Señor, hermanos, cuando nosotros ignoramos
la voz de Dios, cuando no escuchamos la voz de Dios y sobre todo no le obedecemos, hermanos. Cuidado. Pero si usted le está obedeciendo, dice la palabra del Señor, y se volvieron, dice la palabra, y se volvieron porque Dios los protegió. ¿Tú quieres ser protegido de las leyes que están pasando? Tú quieres ser protegido de la migración. Tú quieres ser protegido de todos los acontecimientos en los cuales nosotros estamos viviendo. Tú quieres ser verdaderamente protegido por nuestro Señor. Obedécele a nuestro Señor. ¿Cuántas leyes hoy en día nos están pasando, hermanos? Y nosotros como que las ignoramos. Esas son las advertencias que Dios nos está dando a cada uno de nosotros. Esas son las advertencias que el Señor nos dice. ¿Sabes qué? Compón tu vida. Es tiempo que te vuelvas a mí. Es tiempo que vuelvas en obediencia a mí. Y yo te voy a proteger. No te preocupes por las leyes que están pasando. Solamente preocúpate por obedecerme a mí. Y yo me encargo de lo demás. En protegerte, en cuidarte, en prosperarte y en bendecirte. Amén. Pero esas leyes las ignoramos. Ay, ¿qué me va a pasar si así estoy tanto tiempo? Así he andado tanto tiempo. Hermano, esas son las advertencias que Dios te dice. Ten cuidado. Deja tus malos caminos. Deja tus malas amistades y vuélvete en obediencia a mí. Necesitamos obedecerle a nuestro Señor. Pongamos atención verdaderamente a las advertencias que el Señor nos dice a cada uno de nosotros. La obediencia en la fe, hermanos, transforma la vida de los creyentes. La obediencia en la fe transforma la vida de los creyentes. Romanos 6, 17, con 2 versículos más termino, hermanos. No se desespere. Romanos 6, 17. ¿Lo tenemos? 6, 17. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Hermanos, aquí está la clave. ¿Quieres ser transformado? Obedécele a Dios. Sí. ¿Quieres para que Él haga de ti una criatura nueva, una persona nueva, alguien que cuando te miren tus familiares en verdad digan, algo le sucedió, alguien en verdad lo transformó? Y usted puede decir claramente, fue el poder de Dios, porque en Él hay poder para transformar a todo aquel que en verdad le obedezca de corazón para la gloria y honra de nuestro Señor. Si tú quieres reflejar verdaderamente a Cristo, entrégate en obediencia verdaderamente a nuestro Señor, que Él te va a transformar en una criatura nueva. Si tú verdaderamente quieres reflejar a Cristo, que Cristo vive en ti, verdaderamente entrégate a Dios en obediencia y Él va a hacer de ti una criatura nueva. Si tú quieres verdaderamente recibir todas esas promesas, todas esas bendiciones, ser protegido por nuestro Señor y tener una vida transformada en nuestro Dios, empieza a obedecerle a nuestro Señor. Ve en obediencia a nuestro Señor para que el Señor te bendiga, te proteja, te cuide, te dé las promesas y las bendiciones que Él ha preparado de antemano para ti. La obediencia en la fe lleva el desarrollo de la salvación. Ponga mucha atención, hermanos. Filipenses 2, 12, con este termino. Filipenses 2, 12. ¿Lo tenemos? Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocupáis de vuestra salvación. Hermanos, quiero terminar con una pregunta. ¿Cómo nos estamos ocupando de nuestra salvación?
En verdad estamos haciendo frutos de arrepentimiento. En verdad estamos haciendo lo que dice la palabra de Dios. Y recuerde, por sus frutos los conoceré. Hermanos, una persona que en verdad ha puesto su fe en Cristo tiene salvación y da frutos. Pero usted que juega que es salvo y no obedece a Dios, es la razón por la que sigue fumando, por la que sigue tomando, por la que sigue robando, por la que sigue adulterando, por la que sigue mintiendo, por la que sigue en esclavitud, satisfaciendo la carne y no el Espíritu de Dios, obedeciendo a Dios. Por sus frutos los conoceré. Y que el Señor te bendiga y te dé fuerzas y pongas toda tu fe al autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Si tú verdaderamente eres salvo, si tú verdaderamente depositaste la fe en nuestro Señor, por tus frutos te conoceré, dice la palabra del Señor. Por sus frutos los conoceré. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y no se confundan. Una persona que verdaderamente salva, una persona que verdaderamente ha depositado su fe en Dios, una persona que verdaderamente le ha entregado su vida a Dios, una persona que verdaderamente se ha arrepentido, da la vuelta y continúa obedeciendo a nuestro Señor. Pero si sigues robando, si sigues mintiendo, si sigues tomando, si sigues fumando, si sigues peleando, si sigues, y todo, póngale usted, no eres hijo de Dios. Por sus frutos los conoceré. Amantísimo Padre Celestial, te doy gracias, Señor. Señor, sabemos, Padre Santo, que debemos de darte obediencia a ti, Padre. Si verdaderamente somos tus hijos, Señor, debemos de darte obediencia a ti, Señor. Señor, hoy concluimos con nuestro quinto ingrediente, Padre Santo, que es la obediencia, Señor. Te pido, Padre Santo, que seas tú, Señor, que ya pongamos en práctica, Padre, esa fe, Señor, que depositamos en ti, Padre, que fue el primer ingrediente. La oración, Señor, que fue el segundo ingrediente, Señor. Señor, que depositemos también, Padre Santo, el gozo, Señor, que solamente proviene de ti, Padre Santo, Señor, y que pongamos en práctica el perdón en obediencia a ti. Los 5 ingredientes que llevamos, hermano. Yo no sé si he aprendido o no he aprendido, pero yo he puesto lo que el Señor ha puesto en mi corazón, que te ponga delante de ti. Está en ti si quieres llevarte el diamante de la fe. Está en ti si quieres llevarte el diamante de la oración, el diamante del gozo, el diamante del perdón, el diamante de la obediencia. Tú sabes con qué sales, o si sales vacío y los dejas aquí para que alguien más se lo lleve. Pero no te quejes porque te va mal. No te quejes por lo que estás pasando. No te quejes por lo que estás sufriendo. No te quejes porque vienes cansado. No te quejes porque vienes afligido, porque no has puesto en práctica lo que el Señor manda en su palabra, porque no le has obedecido. Si lo obedecieras, el Señor te bendice y cumple sus promesas, te protege y sobre todo te hace una criatura nueva. Si tú eres nuevo, verdaderamente le has entregado tu vida a Dios. Si tú verdaderamente has depositado tu fe en Dios, que se vean tus frutos y no avergüences y no manches el nombre de Cristo. Señor Dios mío, Padre Celestial, te doy gracias, Señor, porque hasta el día de hoy aún me sigues hablando, Padre Santo, por medio de tu palabra, Señor. Señor, en estos 5 ingredientes que llevamos, Padre Santo, me has hablado tremendamente, Padre. Señor, pero te pido, Padre Santo, que seas y que continúes conmigo, Señor, para empezar este 6º ingrediente, que es la humildad, Señor, porque nos falta humildad, Señor. No queremos ni reconocer, Padre Santo, que te fallamos. No queremos reconocer, Señor, ni siquiera, Padre Santo, que te faltamos. Señor, te pido, Padre Santo, que seas tú conmigo, que seas tú con nosotros, Señor. Señor, que seas tú con tu congregación, con tu novia, con tu pueblo, Padre. Que bendigas a cada uno por igual, Señor. Señor, yo no sé lo que pasa a cada uno de mis hermanos, pero tú lo conoces, Señor. Pero si ellos tienen fe, tienen oración, tienen gozo, tienen perdón y te obedecen, Señor, Señor, voltea y míralos y responde según tu voluntad a lo que ellos estén atravesando. Sé conmigo, Señor, sé con mi familia, sé con cada uno de mis hermanos, Señor. Nos vamos de este lugar, pero no de tu presencia, Padre.
Te pido que seas tú yendo con cada uno de nosotros, que nos bendigas, que nos cuides, que nos protejas y que nos libres de cualquier accidente y de cualquier mal. Señor, en tus manos estamos, porque te lo pedimos en ese nombre que tiene poder, que es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor los bendiga.